Buenos días, ¿se escucha? Valentina, Javier, buenos días, ¿se escucha? ¿Sí se Sí, escucha ya? maestro, sí se escucha. Sí. Bueno, Sí, profe, bueno, buenos días. Pues vamos a comenzar. Si gustan encender sus cámaras, por favor, vamos a comenzar tratando de hacer una recopilación o síntesis de lo que fue propiamente la escolástica para poder entrar a la patrística y propiamente cerrar con San Agustín de Hipona, que es el personaje principal de la patrística en este caso. Bueno, haciendo una recopilación de lo que fue la escolástica, ¿qué recuerdan ustedes? ¿Por qué se le llamó escolástica? ¿Por qué se le llama escolástica? Valentina, Javier. pues de lo que me acuerdo de la escolástica es que con la escolástica querían unir la fe y la razón, o sea, por decirlo así, que la religión y la filosofía se juntaron. Sí, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más recuerdan? ¿Qué más recuerdan? A ver, ¿qué más recuerdan? ¿Sobre qué, profe? Sobre la escolástica. Un poco para ubicarnos en el contexto y poder entrar en tema de lo que es la patrística propiamente. También que se desarrolló durante la Edad Media. Sí, es correcto. ¿Y qué es el resultado de la unión del pensamiento filosófico y del pensamiento teológico para comprender y explicar las revelaciones sobrenaturales del cristianismo? Muy bien. ¿Qué es el cristianismo en sí? ¿Cuántos de ustedes son cristianos? ¿O quién profesa la religión cristiana de ustedes? No, yo no. ¿Qué religión profesan? Católica. Católica. ¿Los demás? ¿Los demás qué religión profesan? Católica. Católica, maestro. Entonces no son cristianos.
Bueno, vamos a explicar esta parte para que espero que les, explicar esta parte para que espero que les quede claro. Miren, lo que acaban de comentar sobre la escolástica tienen razón. Es decir, la escolástica fue ese movimiento que se gestó en la iglesia cristiana, precisamente dentro de los pensadores cristianos, para hacer comprensible la fe. Por eso San Agustín va a decir que donde ya no alcanza la razón entra la fe. Es decir, tratar de unir la fe y la razón. Esto con la finalidad de hacer comprensible, es decir, de que el hombre sepa dar razón de por qué cree. Por eso era importante unir lo que es la fe y la razón. Esta escolástica, como lo dije, se desarrolló en las grandes universidades y en las escuelas catedralicias. Nada más que como a lo largo de la historia, ustedes pueden constatar que la gente que tiene recursos económicos, pues es una persona que va a tener mucho más oportunidades para desarrollarse en cualquier ámbito que una persona que carece de ellos. Si hablamos de universidades de esa época, pues podemos hablar de Cambridge, de Oxford, de Bolonia, de París, de Valladolid, etcétera. Eran las mejores universidades y siguen siendo las mejores universidades. Desde su perspectiva, ¿cuáles son las mejores universidades aquí en León? Que ustedes tienen conocimiento. La UDL. Mejores, La del Renacimiento, profe. a ver, mejores universidades. Las grandes universidades, las que tienen, La UDL. las que tienen infraestructura, canchas deportivas, intercambios culturales, generalmente intercambios culturales, canchas deportivas, idiomas, muchas carreras, etcétera. A ver, la UDL. ¿Cuál otra? Yo digo que el TEC de Monterrey. El TEC de Monterrey, Campus León. Es Universidad es de más, La Salle. a ver, el TEC de Monterrey es más grande que la UDL. Sí, La Salle es más grande que la UDL. sí. ¿Cuáles son las universidades más caras que tienen mejores instalaciones aquí en León? El TEC. El TEC. El TEC de Monterrey. ¿Cuál otra? La Salle. La Salle. ¿Cuál otra? Creo que son las más influyentes, ¿no? ¿Y la Ibero dónde la dejan? Ah, la Ibero también. Uf. Pues en instalaciones, si ustedes conocen la Ibero, pues la Ibero tiene muy bonitas instalaciones y muy grandes. El TEC de Monterrey, pues también tiene instalaciones muy bonitas y muy grandes. La Salle, pues no tiene tantas instalaciones, pero pues es grande. Pero tiene canchas deportivas, tiene auditorios, etcétera, ¿no? Entonces, y tiene muchas carreras como las tiene la Ibero o el TEC de Monterrey, que son las escuelas más grandes que tenemos. ¿Cuántas personas pueden acceder a ellos? Es decir, ¿qué porcentaje de la población puede acceder a estas universidades? Más o menos. ¿Cuánta población pueden recurrir a estas grandes universidades que tenemos aquí en León? Yo pienso que un 50. ¿La mitad de la población de León puede ir a esas escuelas? Yo digo que el 0.01 o menos. ¿Alguien sabe en cuánto andan las colegiaturas? No, yo no. ¿Tienen alguna idea?
Yo me imagino que más o menos 12,000 mensuales. Me ¿En dó- imagino. ¿En dónde? En el TEC. O si no es que más caro. Bueno, ese es para prepa. Ah, para licenciatura o ingeniería, Es más me caro. imagino que es muy costoso. Es más caro. Para prepa sí andan sobre esa cantidad que menciona. Les voy a decir el orden de los precios. La más barata es la Salle. Luego arriba está la Ibero y ya mero arriba está el TEC de Monterrey. En precios. La colegiatura más barata en la Salle anda sobre 5,800. De las carreras más baratas. Y las carreras más caras, bueno, las carreras más baratas pues son Derecho, Contabilidad, Administración, Negocios, Desarrollo, Capital del Desarrollo Humano, Psicología. Y las carreras más altas son Ingenierías, Arquitectura, Veterinaria, Agronomía y Odontología. Y Odontología pues es la más cara de la que tiene la Salle. Me imagino que la mensualidad oscila entre 9,000 pesos más, pues casi en materiales se gastan los muchachos hasta los 50,000 pesos en lo que es todo su equipo o instrumental. Si la colegiatura anda en 5,000 y tantos, la más económica, la inscripción anda en 6,000 pesos. Eso aquí nada más en el municipio. Pero si ya vamos a las otras campus, por ejemplo, las hay el campus que tiene en la Ciudad de México, o la Ibero, el campus que tiene en la Ciudad de México, o el TEC de Monterrey que tiene su campus central en Monterrey, pues ya hablamos de colegiaturas de 18, 20,000 pesos mínimo. Entonces, ¿qué población puede acceder a estas universidades? Dense cuenta que el porcentaje es poco. Ahora, estas universidades, ¿por qué son grandes? Bueno, pues son grandes porque tienen intercambios, porque tienen muchas carreras, porque tienen mucha labor social, porque hay mucha competencia dentro de la misma institución, tanto deportiva como académica. Todas estas instituciones tienen un centro de idiomas donde pues las lenguas que predominan es el francés, el inglés, el italiano, el alemán, y algunas instituciones pues hoy en día tienen hasta el mandarín y otros idiomas. Es decir, los muchachos pues tienen, todos los egresados de una universidad tienen que aprender obligatoriamente un idioma, aparte del castellano. Es obligación, es un requisito oficial. Y esto lo cursan a través de módulos, por ejemplo, módulo 1, módulo 2, módulo 3. Si no pasa el módulo 1, no puede pasar al módulo 2. Y ya en el nivel 5, nivel 6, nivel 7, dependiendo de cada carrera, pues ya ahí termina propiamente su nivel y se dedican a su carrera o a otras cosas. Pero pues son requisitos que tienen estas universidades y por ello, bueno, pues cobran lo que cobran. La UTL también implementó eso, profe. Sí, nada más que, bueno, la UTL no tiene el nivel que tienen todavía, ni la infraestructura que tienen las otras instituciones, ni mucho menos tampoco el prestigio a nivel internacional. O sea, ¿es UDL o UTL? UTL. Sí, o sea, no tienen ese prestigio porque no tienen un alcance internacional. Por ejemplo, las demás tienen intercambios internacionales. El muchacho va de aquí a otro país
Allá puede estudiar el cuatrimestre, el semestre, y regresa a su universidad y continúa con el siguiente. Tienen intercambios internacionales al grado que, por ejemplo, odontología puede titularse el muchacho egresado de La Salle aquí en León o aquí en México, y puede titularse en una universidad en California porque tienen un arreglo académico con esta institución. Y si hablamos de las otras, pues las otras también tienen estas modalidades de poder adquirir una titulación en otro país. Esta institución que me dice, pues sí es importante y es grande, indudablemente, pero todavía no tiene este paso, ¿eh? Hay intercambios. Por ejemplo, la Universidad de Guanajuato, pues tiene intercambios en algunos países, nada más. Pero acuérdense también que para ingresar a la Universidad de Guanajuato, pues también no toda la población que solicita ingresa. Y menos Entonces, para, ¿mandé? y menos para doctor. Pues la medicina, por lo que yo sé aquí en la Universidad de Guanajuato, van a tomar el curso de inducción o propedéutico entre 1,500 y 2,000, de los cuales solamente admiten a 80 cuando mucho, cada semestre. Entonces dense cuenta que la competencia es mucha. Esto lo hacen precisamente para que la población tampoco crezca. Pero a lo que voy a lo siguiente, un poquito para hacer una analogía y retomar entender lo que la religión ha trascendido y a lo largo de la historia, y por otro lado, bueno, pues también el desconocimiento. En la época de la escolástica, pues las grandes universidades propiamente estaban en manos de monjes o estaban en los grandes monasterios. Ahí nacieron las grandes universidades. Hoy en día, pues todavía algunas de ellas siguen en manos de religiosos, pero también estaban las escuelas catedralicias, es decir, aquellas escuelas que se abrían en las grandes catedrales, pero pues curiosamente solamente tenían acceso a aquellas personas que eran hijos de nobles, es decir, personas que tuvieran recursos económicos. Si ustedes analizan, pues sigue siendo el mismo fenómeno. ¿Quién puede ir a un Ibero? ¿Quién puede ir a una Salle? ¿Quién puede ir a un TEC de Monterrey? ¿Quién puede ir a una Intercontinental? ¿Quién puede ir a una latinoamericana? ¿Quién puede ir a una escuela libre de derecho allá en México? Pues en realidad pocos, porque pues las colegiaturas oscilan arriba de los 15, 20 mil pesos. Entonces, ¿quién puede pagar una colegiatura de esa magnitud? Pues muy pocos. Entonces, podemos comparar cualquier universidad con una de esas universidades, pues no las podríamos comparar, porque no es lo mismo un muchacho que viaja al extranjero, que tiene contacto con otras personas, que aprende otros idiomas en otro país, que tiene otros aprendizajes, a un universitario de una universidad más pequeñita, pues que a duras penas paga la colegiatura, pues a veces no puede estudiar 100% porque pues tiene que trabajar, o a veces el recurso no ayuda, o pues los idiomas no los podemos estudiar porque pues se nos dificultan, o porque no hay el tiempo suficiente, o porque no hay la tecnología, etcétera. Entonces, más aún, pues una escuela cuatrimestral tiene un horario muy corto a una escuela semestral. Aparte, no es lo mismo llevar 6, 7 materias a llevar 12, 14 materias. Entonces, indudablemente, los muchachos que tienen más cargas de trabajo, pues a veces tienen aprendizajes pues diferentes. Y entonces la competencia, pues en realidad podríamos decir que es una competencia desleal, porque pues mientras unos tienen todas las herramientas, otros tenemos ni siquiera la mitad de herramientas. Entonces, ¿cómo competir?
Por eso, pues todo el tiempo de la historia, las personas que tienen recursos económicos tienen mayores oportunidades de desarrollo que el resto de la población. Aunque el cristianismo en su época trató de que la mayor parte de centros la gente tuviera oportunidades, sin embargo, pues no lo ha logrado del todo. ¿Por qué preguntaba yo qué religión profesaban ustedes? Bueno, porque la religión oficial de... ¿Cuántos de ustedes dijeron que son católicos? Yo. Mayra, ¿quién más? Yo, profe. Uriel, ¿quién más? ¿Nada más? ¿Y los demás son ateos o qué? ¿O no tienen ningún credo? Bueno, contesto para todos. Hablar de cristianismo es hablar de religión cristiana. Propiamente el cristianismo, quien se hace llamar cristiano es por quien pone su fe en Jesucristo y lo reconoce como verdadero Dios. De esta religión cristiana se desprendieron muchas iglesias. Aquí ya no hablamos de religión, hablamos de iglesias. Las iglesias que se desprendieron de esta religión cristiana, pues tenemos a la católica romana, tenemos a la ortodoxa y tenemos a la reformada. Y de la reformada, bueno, pues se han desprendido muchas iglesias, como son la luterana, la calvinista, la anglicana, la presbiteriana, la bautista, etcétera. Todas esas iglesias se han desprendido de la iglesia luterana, digo, de la iglesia reformada. ¿Quién es cristiano? Bueno, pues todos ellos son cristianos. Nada más que también, pues a veces el desconocimiento de esto nos hace ver, pues que son distintas religiones. Los que se llaman cristianos son cristianos y los que se llaman católicos, pues ya no son de la misma religión porque cada quien tiene su religión. No, en sí, pues es la misma religión porque se adora al mismo Dios, ¿no? Entonces, las diferencias, pues realmente las ha establecido el ser humano. Pero el cristianismo es el mismo. A nivel universal se conoce el cristianismo como religión de los cristianos. Porque también está la religión de los judíos y también existe la religión de los islámicos y también existen las religiones como el taoísmo, el shintoísmo, el hinduismo y el budismo, que es reconocida más que religión como una filosofía de vida. Entonces, dense cuenta que es parte de este desconocimiento que tenemos y por ello, bueno, pues necesitamos conocer. Y esta fue la finalidad precisamente de la escolástica, unificar la fe y la razón. ¿Alguna duda hasta aquí o alguna aportación de ustedes? No, profe. Bueno, entonces ya se dieron cuenta que todo aquel que cree en Jesucristo es cristiano, tanto los que se hacen llamar cristianos, como los que se hacen llamar católicos, como los que se hacen llamar reformados, bautistas, anglicanos, presbiterianos, adventistas del séptimo día, etcétera. O sea, todos son cristianos, nada más que pertenecen a distintas iglesias. Y las diferencias, pues podríamos decir que están en las prácticas. Cada quien tiene prácticas de formas diferentes. Pero en sí, pues es el mismo cristianismo. Por eso el Evangelio exhorta a que todos los cristianos pues, nos llamemos hermanos. Porque todos en el fondo, bueno, pues vamos a adorar al mismo Dios. A partir de aquí, bueno, pues dentro de todo este pensamiento que se desarrolla en Oriente, perdón, en Occidente, pues tenemos a la patrística y uno de los principales
Bueno, pero ¿qué es la patrística? ¿Alguien sabe qué es la patrística? A ver, alguno de los presentes que me ayude a leer, por favor. Yo, profe. Adelante. La patrística es el estudio del pensamiento, doctrinas y obras del cristianismo desarrollados por los padres de la Iglesia, que fueron sus primeros autores durante el siglo I y 8 después de Cristo. La palabra patrística deriva del latín pater, que significa padre. Nuestro objetivo es conocer qué es la patrística y quiénes son sus principales representantes. Sí, entonces se llama patrística porque viene de pater, que es una palabra latina, que era una lengua oficial durante muchos años del Imperio Romano o Grecorromano. A ver, otro lector, Yo, profe. por Los favor. representantes de la patrística como Clemente y Policarpo de Esmirna o Gregorio de Niza sentaron las bases de las creencias religiosas cristianas. La patrística es una rama de la teología que estudia los escritos de los primeros maestros de la Iglesia, es decir, analiza el legado de los padres del cristianismo. Otro lector. Otro lector, por favor. Yo, profe. Adelante. ¿Quién fue el máximo representante de la patrística? Patrística latina. Tertuliano, Lactancio, Agustín de Hipona, Clemente Romano. ¿Cuáles son las etapas de la patrística? Este movimiento tuvo tres etapas fundamentales. La primera patrística entre siglo II y III de alta patrística y cuarto y quinto del siglo cuarto y quinto y finalmente patrística tardía en el sexto y séptimo siglo. Los escritos de los padres apostólicos manifiestan la percepción personal de los maestros de la Iglesia sobre cómo vivir la experiencia religiosa y sus puntos de vista sobre las religiones paganas y herejes. ¿Y quiénes eran religiones paganas y quiénes eran considerados herejes? ¿Qué es un hereje? ¿Alguno tiene alguna idea de qué es un hereje? Es la forma en que se designa a la persona que profesa una herejía, es Sí, decir, que cuestiona con un concepto controvertido o novedoso. Es como la persona que niega lo que dice la religión, ¿no? Una persona eh, descreída. es una persona que niega una verdad de fe. Sí se le considera hereje. Una persona que niega o ataca una verdad de fe. Por ejemplo, una verdad de fe del cristianismo que conozcan ustedes. ¿No conocen ninguna? ¿Conocer qué, profe? ¿Alguna verdad de fe del cristianismo? O sea, ¿cómo? Sí, verdades de fe. ¿Cuáles son las verdades de fe? Bueno, aquellas donde está sustentada la fe de los creyentes. Por ejemplo, una verdad de fe es el nacimiento virginal de Jesús. Otro verdad es su resurrección. Yo sí, pues no yo conozco personas que sí hablan de eso, que no lo niegan. Sí, no, más bien, hereje es aquella persona que niega, ¿eh? Que niega estas verdades de fe. A esas se les considera herejes. No, entonces no Sí. conozco a nadie. Eh, bueno, vamos a continuar entonces. No sé si hay alguna otra duda más. No, profe. Bueno, entonces este movimiento tuvo tres etapas
La primera patrística, la segunda patrística y la tercera patrística. Es así que los escritos de los padres apostólicos manifiestan la percepción personal de los maestros de la iglesia sobre cómo vivir la experiencia religiosa y sus puntos de vista sobre las religiones paganas y las herejías. Fue lo que comentamos ahorita. Según fuentes de la época, Clemente I fue enaltecido directamente por San Pedro Apóstol, quien lo designó como sustituto. Acuérdense que San Pedro, bueno, pues es el que queda como cabeza de la iglesia cristiana. Policarpo de Esmirna, de acuerdo a los registros históricos de San Irineo y Tertuliano, Policarpo de Esmirna fue discípulo de San Juan Apóstol, otro que estuvo cercano a Jesús. Fue obispo en Turquía, más específicamente en el puerto de Esmirna, donde fue asesinado como mártir de la Iglesia Católica a mediados del año 155 después de Cristo. Esta persecución fue iniciada por Nerón, el entonces emperador romano. Irineo de León fue discípulo de Policarpo de Esmirna y uno de los máximos exponentes de la teología cristiana en la actual ciudad de León, Francia. Ocupó el cargo de obispo en dicha ciudad desde el año 189 hasta su fallecimiento en el 202. Entre sus obras destacan el libro de Contra las herejías, el cual critica fuertemente las creencias gnósticas. Van a investigar qué es el agnosticismo, por favor. ¿Lo anotan? ¿Ya está? Es este que está aquí abajo. Sí, profe, ya está. Sí, ya está. Luego viene Gregorio de Niza. Fue obispo de la villa portuguesa de Niza en 2 intervalos, desde el año 371 hasta el 376 y luego del 378 hasta su fallecimiento en el año 394. Su primer periodo como obispo fue para reemplazar a su hermano Basilio de Cesarea de Capadocia. A partir de ese momento comenzó a escribir su testimonio sobre la vida religiosa, entre las cuales destaca el Tratado sobre la Virginidad. Estamos hablando de la virginidad de María. O de la Virgen María, pues. Juan Crisóstomo, también conocido como Juan de Antioquía, y fue consagrado como patriarca de Constantinopla desde el año 398 hasta el 404. Es famoso por su manejo de masas y su discurso elocuente, apasionado, y se manifestó abiertamente en contra de las ofensas de las altas jerarquías de la Iglesia y de los abusos del poder del Imperio Romano. Estamos hablando ya casi cuando el cristianismo va a dejar de ser reprimido por el Imperio Romano. Y por último, y es aquí donde nos concluimos propiamente con Agustín de Hipona, del cual vamos a hablar un poquito más la siguiente clase, después del examen. Agustín de Hipona, mejor conocido como San Agustín, fue uno de los más grandes pensadores de la Iglesia Católica durante el primer milenio. Filósofo y teólogo cristiano, se desempeñó como obispo de Hipona, la actual ciudad angelina de Annaba, a mediados del año 395 hasta su muerte en el 430. Fue revolucionario de la fe cristiana, ayudando en la formulación de la doctrina del pecado original, y él desarrolló la teoría de la guerra justa. Entre sus principales obras destacan La ciudad de Dios y Las confesiones. En el libro de las confesiones, bueno, pues da a conocer un poco la remembranza de lo que fue su vida, y pues vamos a ver que llevó una vida muy desordenada. Sin embargo, la iglesia consideró su conversión y lo beatificó o lo santificó. Y La ciudad de Dios, bueno, pues que es una obra propiamente teológica, filosófica, donde pues es como especie de una utopía, que es una exhortación precisamente a que los cristianos se identifiquen pues con la fe cristiana más que con las iglesias como tal. Y pues nos damos cuenta que la gente se identifica más con la iglesia que con
que con Jesucristo, ¿no? Con la doctrina cristiana. Bueno, pues nada más les pido de favor que suban sus tareas. De hecho, nada más una persona de todo su grupo no subió tarea. Es el grupo más regular que tengo desde 2 cuatrimestres atrás. Es decir, vienen muy regulares ustedes, casi todos entregan tarea. Es muy raro el día que no entregan. Entonces no hay que comentar más sobre las tareas, al contrario, agradecer su esfuerzo. Por favor, también la asistencia, no dejen de reportarla. Y pues tenemos examen el próximo miércoles. No sé si hay alguna duda o alguna pregunta que haya quedado por ahí sin contestar. No, profe. Profe, Sí. es que se estaba trabando bueno, no tengo mucho internet, pero no escuché lo que dijo que de investigar o algo así. Lo que son las creencias gnósticas o las ideas gnósticas o las corrientes gnósticas. ¿Qué es el agnosticismo? Yo lo investigué, profe. Ya, a ver, enciendan sus camaritas pues y platíquenme. Sí, ya, a ver, para escuchar a Mayra. Porque yo sé que sí tienen camarita, nada más que la dejan en stand-by, pero no, enciéndanla, por favor. A ver, Mayra, ¿qué es la corriente agnóstica? ¿Qué sostiene? ¿Qué dice? A ver, se lo acomodo. Es una mística esotérica de salvación. Se mezclan sincréticamente creencias orientalistas e ideas de la filosofía griega, principalmente platónica. Entonces, ¿qué es el agnosticismo? Mm, ¿Qué es el esoterismo? Hay que consultar qué es el esoterismo para poder entender esta corriente gnóstica. Es decir, todas las palabras que utiliza y que no entendemos, hay que investigarlas a ver qué es lo que contienen, el significado, para de esa manera entonces poder descubrir qué es la corriente gnóstica. Entonces queda pendiente, ¿de acuerdo? sí, profe. Entonces nos vemos el próximo miércoles, si Dios nos permite. Que pasen Sí, bonito profe, día. adiós. Hasta luego. Gracias, profe. Y gracias por encender sus cámaras, a los que las encendieron, y a los que no, pues yo espero que la próxima sí lo hagan. Hasta luego.